Bienvenidos a este episodio, donde exploraremos las tensiones estructurales del mercado laboral contemporáneo a través del testimonio de un profesional colombiano. Antes de comenzar, me gustaría que me contaras un poco sobre tu trayectoria laboral. Pues te comento un poco, yo soy profesional en mercadeo y publicidad, terminé la universidad en el 2022 y pues desde entonces yo ya venía trabajando desde ese momento, pues yo tengo 27 años, desde que arranqué pues yo ya venía trabajando y posteriormente cuando ya me gradué terminé la universidad y mientras terminaba entré a una empresa que pues ya era más enfocado en mi área de estudio como analista de datos de pauta publicitaria y pues aquí estuve como 4 años y finalmente pues el año pasado la operación la vendieron a otra empresa y esta empresa trasladó la operación finalmente a la India y pues se cerró la operación aquí en Colombia, lo que alrededor de más o menos un equipo de 30 personas pues nos vimos obligados a salir de la compañía. Él representa las condiciones de miles de profesionales colombianos, quienes han quedado atrapados entre la promesa del mérito educativo y la realidad de un mercado laboral precarizado, fragmentado y deshumanizado. Comencemos por un fenómeno aparentemente pequeño, pero profundamente significativo. Bloque 1. La rutina perdida y la desestabilización del yo. Este último año que te has encontrado en esta situación de búsqueda de empleo, ¿has notado algún cambio en tu vida diaria o en tu rutina? Sí, hubo un cambio de rutinas porque pues uno no para el trabajo, tiene como sus rutinas de bueno, yo me levanto a las 7 de la mañana, me preparo el café, me baño, prendo la computadora y en ese lapso me conecto a trabajar. En ese entonces trabajaba hasta las 4:30. Richard Sennett argumenta que la rutina no es simplemente una repetición mecánica, sino que es una forma que sostiene nuestra identidad narrativa, que permite proyectarnos hacia el futuro y construir un relato coherente de quiénes somos. Entonces para mí es común levantarme a las 7 de la mañana y a las 8 tengo que ser, o me veo a mí como que tengo que ser productivo. Entonces de 8 a 4:30 es en el momento donde estoy en la búsqueda de ofertas laborales, donde tengo como el espacio para entrevistas, donde si tengo que hacer alguna diligencia o una vuelta familiar, pues es donde dedico como ese espacio. Ese es como mi horario disponible. Esta persistencia, casi fantasmal de la rutina laboral, revela lo que Sennett ya nos mencionaba sobre la interiorización del tiempo empresarial, y es que incluso sin empleador, el sujeto termina reproduciendo la disciplina temporal propia del capitalismo. Si bien ya ha pasado un tiempo, trato como de conservarlos porque es una manera de como mantener un orden, o al menos que para mí significa un orden, pero pues sí sí se han ido perdiendo como algunos hábitos que tenía desde ese entonces. El entrevistado nos comenta una matiz crucial, y es que si bien estas rutinas se han ido difuminando, él intenta conservarlas, porque es una forma de generar orden, reconoce su fragilidad, y es en esta tensión entre la estructura y la flexibilidad que se encuentra una de las principales características del nuevo capitalismo, el cual exige una adaptabilidad constante, pero al mismo tiempo amenaza la capacidad de las personas de consolidar su identidad. Bloque 2. El trabajo como búsqueda de trabajo, gamificación del desempleo. En el capitalismo contemporáneo, cuando el empleo formal desaparece, emerge una forma paradójica del trabajo, y es que la búsqueda de trabajo se convierte en una actividad laboral por sí misma. Bien, la búsqueda laboral es prácticamente un trabajo más, entonces así mismo me lo tomo y es, bueno, de esta hora a esta hora estoy en la búsqueda, de esta hora después del almuerzo pues sigo haciéndolo. Dominic Meda nos recuerda que el trabajo no es solo una categoría natural ni universal, sino que es una construcción histórica que está cargada de significados y significantes que varían según el contexto social. Esta transformación de la búsqueda del trabajo reproduce una lógica productivista e incluso promueve una subjetividad en donde el individuo es quien debe gestionar su propia empleabilidad. Su búsqueda del trabajo se vuelve como un proyecto empresarial. En esta búsqueda de empleo, ¿me podrías describir un poco cómo ha sido, cómo es? Sí, exactamente. Hay muchos casos que de hecho ya lo he ido notando en el que al menos por las capacitaciones por parte de la universidad, desde el área de empleabilidad nos enseñan, por ejemplo, lo de las ATS, que son sistemas automáticos o prácticamente IAs, que identifican o leen las hojas de vida y hacen un filtrado de esas hojas de vida y ya después uno pasa a una segunda instancia donde ya los lee un ser humano. Entonces en muchos casos uno tiene la hoja de vida, digamos, optimizadas para ese perfil que buscan o para el puesto que buscan,
Entonces yo sé que, digamos, si no recibo alguna llamada o alguien no me contacta, sé que no pasé ese primer filtro y se quedó ahí. Si al cabo de 2 semanas o una semana también no obtuve respuesta, para mí es como listo, ya esta no fue y continúo, digamos, aplicando a otros procesos. En muchos casos, por ejemplo, hay ofertas donde uno ya ve que postulaciones más de 100 personas y es muy probable que dentro de mis postulaciones yo aplique en la 99 o en la 50 y ya al final pues un ser humano no tiene la capacidad de ver 50 hojas de vidas, con suerte 20. Entonces siempre es estar como muy pendiente con las alertas, cuando salen nuevas ofertas y ser como de los primeros a aplicar a esas ofertas o esas posibles vacantes. Porque en muchos casos nos filtra una IA y no pasa como una segunda instancia que sea, digamos, verificado por un humano. Esta deshumanización del proceso de selección genera lo que podríamos llamar como una crisis del reconocimiento. El sujeto profesional no es rechazado por otro humano, sino que es descartado algorítmicamente, sin que su singularidad sea tomada en cuenta, y esto trae unas graves consecuencias a la subjetividad del individuo. Al inicio era un poco frustrante porque me podía llegar a sentir un poco mal respecto a mi carrera, con mi perfil profesional, un poco conmigo mismo, de si estaba, digamos, cumpliendo con los estándares que requiere esta alta competencia de empleo. Observamos cómo la culpabilización se individualiza. No se cuestiona el sistema de filtrado o a las IAs, sino a los propios estándares de las personas. Y se empieza a crear una interiorización del fracaso, como si la responsabilidad fuera personal. Bloque 3. Dignidad negociada. En una de las tantas experiencias laborales que nos cuenta el entrevistado, podemos ver cómo opera lo que Luz Arango analiza como la ingeniería emocional, donde hay que gestionar las propias emociones y alejarlas como parte del proceso productivo. El producir estados afectivos apropiados mientras se suprimen las propias respuestas emocionales, es decir, la separación del yo de persona y yo del trabajador, es una forma de alienación específicamente contemporánea. Bien, pues sí, yo efectivamente trabajé en un call center aproximadamente un año. La verdad es un trabajo sumamente digno, pero también es bastante agotador, es bastante arduo porque hay muchas cosas que hacer. Son 8 horas seguidas hablando con personas, entonces hay un desgaste de la voz también. También es tratar con personas que no están como en su mejor disposición, entonces uno tiene que hacer como esa separación de uno como persona o como trabajador profesional, y otra cosa es yo que estoy prestando mis servicios para representar esta parte de la empresa que me toca pues al final como poner la cara. Pero la experiencia más reveladora ocurrió en uno de sus últimos empleos, donde la cultura organizacional se volvió insoportable. Bien, efectivamente pues esta fue como mi experiencia más corta, yo duré aproximadamente un mes. La verdad es que los valores eran muy de pasar por encima de las personas como a cualquier costo, donde primaba, no sé, el título por ejemplo era sobredeterminante a las personas en sí, entonces no existía como una línea horizontal para trabajar, sino que las jerarquías eran superiores y no había como una disposición de colaboración, digamos, de trabajo en equipo, no había disposición de escucha, de aportar nuevas ideas y había como una especie de acoso laboral constante. Esto fue un determinante para mí, para, digamos, no seguir en esta empresa. El nuevo capitalismo prometía organizaciones horizontales y flexibles, pero, lamentablemente, a veces termina reproduciendo jerarquías tradicionales bajo unas nuevas formas y lógicas. Bloque 4. La paradoja del profesionalismo descualificado. Coriat analizó cómo el taylorismo fragmentó el saber obrero para transferirle poder y control a la gerencia. Hoy en día presenciamos una paradoja inversa, donde hay profesionales altamente cualificados que encuentran sus conocimientos sistemáticamente devaluados por un mercado que exige competencias imposibles a cambio de salarios mínimos. Escuchemos la descripción que hace nuestro entrevistado de sus ofertas laborales. Las empresas nacionales realmente tienen que adaptarse a ser un poco más flexibles o identificar qué es lo que buscan, porque abren convocatorias de, supongamos, en mi área de community manager, pero confunden el community manager con diseñador gráfico, con editor audiovisual, con copywriter, con creador de contenido, con planeador de medios, etcétera. Requieren de una persona que cumpla el rol de 5 u 8 personas. Esta demanda de hiperespecialización polivalente a cambio de salarios mínimos que rondan el 1,5 millones, 2 millones de pesos, es precarización profesional.
No se trata de la simple descualificación, sino que hablamos de la extracción intensificada de la plusvalía del trabajador, donde éste debe invertir años en formación continua, autofinanciada, para apenas acceder a empleos temporales y mal remunerados. Es aún más revelador el análisis que tiene el entrevistado sobre su propia profesión. Si tu empresa no es netamente rentable, no vale la pena tener un área de mercadeo. Cualquiera puede hacer publicidad, cualquiera puede hacer mercadeo, pues entre comillas, ¿no? Al final termina siendo altamente y fácilmente reemplazable y prácticamente desechable. Esta conciencia sobre la fragilidad de su profesión conecta con lo que Harari advierte sobre el futuro del trabajo, y es que la automatización y la IA no solo amenazan trabajos manuales, sino que también amenazan profesiones que parecían protegidas por su carácter creativo. La conclusión es brutal, pero lúcida. ¿Qué hacen los mercadólogos o los publicistas? Para mí básicamente es vender de más y ofrecer de menos. Realmente lo que hacen es generar altas expectativas de un producto o servicio sumamente agrandadas para poder justificar el salario que se gana en el área, para justificar que exista efectivamente un área de mercadeo. Esta autocrítica profesional revela una conciencia ideológica notable. El entrevistado comprende que su trabajo participa de la lógica del capitalismo del consumo, generando deseos artificiales para sostener acumulación. Sin embargo, esta lucidez no lo libera de la necesidad material de emplearse. Debe seguir buscando incorporarse a un sistema cuya lógica cuestiona constantemente. Bloque 5. El emprendimiento como mandato y como trampa. Constantemente vivimos con la idea de la autoayuda financiera, el discurso emprendedor, el sueño de vivir sin trabajar, el ser tu propio jefe. Sin embargo, esta realidad impone más bien una forma de autoexplotación. Nuestro entrevistado enfrenta constantemente esta presión. Existe la presión primero, pues por un lado, del modelo del éxito, ¿no? De tener un puesto fijo en una empresa, avanzar en la escala empresarial o en la jerarquía empresarial. Y el otro ideal es, bueno, si no se te da por algo, entonces si no se te da, es por algo. Entonces emprende. Y para mí también es otro lado que me cuesta un poco. Primero porque me considero que la parte de vender y ofrecerse me dificulta mucho. Y segundo, que el emprendedurismo, si no me equivoco estadísticamente, solo el 10% de los emprendimientos son los que tienen éxito. A diferencia del sujeto neoliberal ideal, que abraza críticamente el emprender, nuestro entrevistado identifica sus contradicciones. Y es esta lucidez la que termina desmitificando el emprender o el ser emprendedor como respuesta última. Siendo tu propio jefe, el que más feo se va a tratar es uno mismo, porque tú vas a ser sumamente exigente, sumamente perfeccionista, y ese es el otro lado que no vemos. Por otra parte, pues lo que te decía, vemos es que surgen los emprendimientos, pero por eso son bestsellers, porque solamente el 10% de los emprendimientos tienen éxito, el otro 90% son los que mueren en los primeros 2 años. No todo el mundo puede alcanzar, sino aquellas personas que cuentan con un capital económico, cuentan con el capital familiar para poder alcanzar estas metas. Aquí, el análisis del entrevistado coincide con una mirada crítica, y es que el emprender no es democratizar oportunidades, sino redistribuir los riesgos desde el capital hacia los individuos. Y quienes terminan asumiendo la totalidad de la incertidumbre son las personas más empobrecidas, mientras las ganancias permanecen concentradas en el poder. Bloque 6. Examinemos cómo nuestro entrevistado ha gestionado la brecha entre expectativas profesionales y realidad material. Su estrategia ha sido aceptar uno que otro trabajo informal o un emprendimiento familiar, lo cual puede llegar a generar tensiones identitarias, pero también le permite mantener cierta agencia. La verdad es que me ayuda a mantenerme también un poco ocupado, a sentirme útil, a sentir que tengo como un propósito en la vida, como de darle sentido a lo que le dediqué 4 años de estudio. Entonces también me hace sentir como parte de un equipo o pertenecer como a una sociedad a la que yo contribuyo. Entonces al final termina siendo como sumamente dignificante con lo que hago, con mi labor, y pues me veo reflejado en ello. Este fragmento es crucial porque revela que el trabajo, más allá de ser supervivencia material, es el medio por el cual las personas se reconocen como parte de una comunidad, se sienten útiles y construyen identidad. Lo anterior muestra cómo el pensamiento productivista
ha sido interiorizado hasta el punto de que la ausencia del trabajo remunerado genera culpa y sensación de inutilidad social. Y es que el nuevo capitalismo no solo nos explota cuando estamos trabajando, sino que nos culpabiliza cuando no tenemos trabajo. Pero aquí también hay una forma de agencia y de resistencia, y es que el entrevistado prefiere un ingreso menor que le permita autonomía relativa antes que someterse a condiciones laborales degradantes. El hecho de aceptar un trabajo informal que le permita aplicar sus conocimientos profesionales también lo dota de sentido. El testimonio que hemos analizado no es el caso de una persona al cual le ha costado adaptarse al mercado laboral. Es más bien la expresión subjetiva de contradicciones estructurales de un capitalismo flexible contemporáneo, de un sistema que exige credenciales educativas cada vez más sofisticadas, mientras devalúa sistemáticamente estas mismas credenciales, que promete meritocracia, mientras interpone barreras y algoritmos que impiden el reconocimiento humano, que celebra el emprender mientras concentra el capital y redistribuye el riesgo. Nuestro entrevistado posee una conciencia crítica notable sobre su situación, pero esta lucidez no lo libera materialmente. Comprende que las empresas buscan un equipo de 8 personas en una sola, que los ATS lo invisibilizan y que el emprender es estadísticamente una trampa y que su profesión es estructuralmente frágil. Y sin embargo, debe seguir participando del juego, optimizando su currículum, individualizando estrategias de empleabilidad o de emprendimiento e interiorizando disciplina productivista, incluso sin un empleador. Esta paradoja es quizás el rasgo definitorio de la subjetividad trabajadora contemporánea, y es que el nuevo capitalismo corroe el carácter porque imposibilita narrativas biográficas coherentes. Uno puede hacer todo bien, estudiar, formarse, ser bilingüe, tener experiencia y aún así quedar atrapado en circuitos de precariedad. Yo terminé el colegio, me gradué de un colegio bilingüe, aprendí inglés toda la vida, desde muy pequeño. Finalmente entré a una buena universidad, terminé mis estudios con un muy buen promedio respecto pues al resto. De hecho, mientras estudiaba iba trabajando, ganando experiencia laboral. Trabajé en un banco y posteriormente pues trabajé alrededor de 4 años como analista de pauta publicitaria. Las preguntas que quedan abiertas son políticas. Me pregunto si acaso la resistencia individual de rechazar empleos degradantes se puede llegar a escalar a formas colectivas de organización para evitar empleos precarizados. También me pregunto si existen políticas públicas que puedan lograr romper esta lógica de hipercalificación precarizada. Finalmente, me pregunto cómo podremos construir formas de reconocimiento y dignidad laboral más allá de una productividad mercantilizada. Por ahora, miles de profesionales colombianos y latinoamericanos continúan en esta situación, en la búsqueda laboral como un trabajo no remunerado, navegando entre algoritmos que no los ven, empresas que ofrecen menos de lo que exigen y la presión familiar de emprender en un contexto de concentración estructural del capital. Su testimonio es un llamado urgente a repensar radicalmente nuestra relación con el trabajo, antes de que la corrosión del carácter se vuelva irreversible.